Muy ilustrativo el video, David. ¿Qué es lo que Mira, podemos aquí, sacar yo creo más que de aquí? aquí, yo creo que es importante destacar tres cosas fundamentales. Primero, como les decía, en seguridad puede ocurrir cualquier cosa. Si observaron, vivimos en un estado de latencia. ¿Recuerdan la frase? El riesgo está latente. En seguridad puede ocurrir cualquier cosa, hasta aquello que parece de fantasía o de ciencia ficción. Que se caiga un avión en la ciudad, que nos caiga un meteorito encima, que tiemble en el mismo día con años de distancia. Puede ocurrir cualquier cosa. Por eso, el peor error que podemos cometer en seguridad es dar las cosas por hecho. Ujú. Suponer que todo va a salir bien. Suponer que todo va a salir como esperamos. Y desgraciadamente, si recuerdas, comentábamos la semana pasada, eso es algo que cometemos normalmente. Vamos con los audífonos y suponemos que no nos va a pasar nada. Nos desconectamos del mundo y puede ocurrirnos cualquier cosa, ¿cierto? Cierto. Entonces, la incertidumbre. ¿Incertidumbre sobre qué? Sobre lo que se le llaman las grietas de la seguridad. Las grietas es en dónde me pueden ocurrir los riesgos. Por ejemplo, un riesgo, una gran debilidad que tenemos todos es pues que tenemos que salir a la calle, ¿sí o no? El Siempre. simple hecho de que salgas a la calle, te pueden asaltar, te pueden atropellar, te puede pasar algo Sí. y no lo puedes evitar, tienes que salir a la calle. Pero si te quedas en tu casa también. Ah, no, también, no estamos inmunes, Sí. pero me refiero, oye, ¿cómo le hago para que no me roben en la vía pública? Pues ni modo, mijo, es una gran debilidad porque tienes que salir a la vía pública. Ujú. Es algo con lo que tenemos que vivir. Vulnerabilidades, ¿cómo sales? No salgas de la sucursal bancaria contando el dinero del cheque que acabas de cambiar. ¿Cuántos no hacemos eso? Ujú. ¿Por qué no lo cuentas en la ventanilla? Ah, para que no vaya a pensar la cajera de que desconfío de ella. Por supuesto que desconfío de ella, pues es mi dinero. Pero recuerden que si yo me Ok. retiro de la ventanilla sin haberlo contado, pues ya supongo que todo salió bien, ya no puedo reclamar. Ah, pero no, salimos contando y lo único que hago es exponerme. ¿Sí Ujú. me explico? Sí. Nosotros mismos abrimos esas grietas y como abrimos esas grietas, nos puede pasar cualquier cosa. Ese es el gran problema número uno en seguridad. ¿Qué te parece? Pues amargamente me parece que esa es la realidad, pero yo creo que para eso estamos aquí nosotros, para ir haciendo sugerencias y propuestas en cómo salir a la calle o en cómo actuar en el día con día, ¿no? No solamente en la calle, mira, eh, dicen, es que a mí, ¿por qué me van a secuestrar si soy una persona común? Sí, pero todos tenemos algo que otra persona no quiere o que quiere tener, Ujú. ¿sí? Siempre vamos a tener algo. Nadie es inmune a la inseguridad. Exacto. Por eso, lo que te acabo de comentar, el peor error que podemos cometer es suponer que no va a pasar nada, que voy a pasar inmune por la vida. No se trata de vivir con aprensión o de vivir temerosos todo el tiempo. Se trata de modificar ciertos hábitos y ciertas prácticas. Digo, no vayas a sacar dinero de un cajero a las 2 de la mañana en un lugar solitario, Sí, a de acuerdo. menos que sea muy urgente porque dejaste empeñado el reloj en ese lugar y tienes que recuperarlo, claro, digo, hay de emergencias a emergencias, ¿verdad? Pero Ok. vamos, hay muchas formas de hacer las cosas, o sea, de no dejar de hacer las cosas, pero corriendo los menos riesgos posible, insisto. No vamos a ser inmunes,
pero sí podemos reducir, no la posibilidad, porque eso es imposible de evitar, pero sí la probabilidad de que algo te ocurra. Sí, tenemos que gestionar nosotros ese riesgo, disminuyéndolo al máximo que podamos. Lo más que se pueda. ¿Que no se va a poder hacer todo? Claro que no. Viene un O sea, temblor y en- pues hazle caso a la alerta sísmica, aunque sea mal, aunque sea una señal en falso. ¿sí? O sea, la seguridad nunca la vamos a tener al 100%. Nunca está de más. Ese sería el primer punto. Ok. El segundo punto, si observaste, es el tema de la especialidad. ¿Cuál es el problema de la especialidad? Mira, el que un elemento de seguridad traiga un uniforme no significa que es un todólogo que puede hacer cualquier cosa de seguridad. Ese es un gravísimo error. Desgraciadamente se piensa que por traer un uniforme ya puede hacer cualquier cosa. Eso es muy común, sobre todo en las empresas con guardias intramuros. Le ponen el uniforme y lo mismo lo manda a cuidar un hospital, que una fábrica de productos químicos, que un hotel, que una farmacia. Y perdón, pero cada entorno es una especialidad. Cada entorno de vigilancia tiene sus propias características y ese uniforme tiene que saber de qué se trata cada uno de esos entornos. ¿Sí o no te has encontrado que un elemento de seguridad que ayer lo viste en un hospital, mañana lo ves cuidando la entrada de una fábrica, ¿cierto o no? Pues, definitivo. Y la El pregunta que, el que es, lo encuentras en el centro comercial, después está en un hospital, ajá, ¿no? y la pregunta es, ¿sabes lo que estás cuidando? ¿Sabes qué estás vigilando? En teoría Y esto debería bien, de saber, pero esa es la ¿cómo pregunta, ¿no? dijiste? Se supone, ¿verdad? Me En parece. teoría, pero esa es la Así es. pregunta de hoy. La verdad es que no. Esa es una triste realidad porque por cuestiones económicas, pues las empresas dicen, es lo que tengo y con eso tengo que trabajar. Estoy de acuerdo. Pero en seguridad, como vimos en el video, el margen de error es cero. Porque un error implica pérdidas, Sí, incluso de vidas. sí, Y esto nos lleva a un tema muy álgido, el de la llamada militarización. Desgraciadamente, yo creo en lo personal de que se ha enfocado el tema de una manera equivocada. Dicen que las soluciones no vienen de buscar respuestas, sino de saber hacer las preguntas. Y aquí la cuestión no es si los militares deben estar o no en las calles. Yo creo que eso no es indudable, es indudable. Tienen que estar en las calles. La verdadera pregunta es, ¿qué tendrían que estar haciendo los militares? sí, exacto. No Buena por el pregunta. hecho, no por el hecho de que tengan un uniforme de cierto color, ya van a ser capaces de todo. Y aquí vuelvo a la especialidad y quisiera ponerte dos ejemplos. Cuando te hablan de un minero, ¿qué te imaginas? Pues no sé, carbón, eh, canastillas con Pues dices, rieles, es alguien que se mete en un agujero a sacar cosas, ¿sí o no? una cueva, ¿no? Sí, por eso, es alguien que se mete en un agujero a Sí, sacar algo, sí, ¿cierto? sí. Bueno, el problema es que hay, así como hay mineros de minas de metales preciosos, hay mineros de minas a cielo abierto y hay Ujú, mineros de carbón. sí, Y aunque a todos se les dice mineros, cada tipo de mina es diferente. ujú, O sea, no puedes meter a un minero de metales preciosos a una mina de carbón porque la forma de trabajar y los riesgos son totalmente distintos, aunque a los dos les digas mineros. ujú, Y un ejemplo, si recuerdas, ¿te acuerdas el caso de los mineros chilenos que quedaron atrapados, ujú, que sí, sobrevivieron los famosos 33? sí,
Y después ocurrió aquí el asunto de pasta de conchos. Ajá, y el Y último también, ¿no? exactamente, y el último que acaba de pasar en Coahuila, otra vez en Coahuila. Y lo primero que la opinión pública manipulada dijeron, ¿por qué si en Chile sobrevivieron, por qué acá no lo pudieron hacer? Muy sencillo, porque la mina de Chile era de metales Ajá. y las minas de Coahuila son de carbón. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Que en las minas de carbón hay gases explosivos y en las minas de metales preciosos no. Esa es la pequeña diferencia por la cual pudieron sobrevivir en Chile y aquí en Coahuila lo que ocurrió es que no hubo un derrumbe, hubo una explosión. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Y en ambos casos eran mineros. Sí, ¿Sí? sí, Te pero doy con otro símil. resultados totalmente diferentes. Condiciones totalmente diferentes, aún siendo la misma profesión. Un segundo ejemplo, los pilotos de aviación. El hecho de que seas piloto no significa que puedas manejar cualquier tipo de aeronave. El que seas piloto de helicóptero no significa que puedas manejar una avioneta o un avión jet. No es lo mismo ser un piloto de un ATR-42 de hélice que un 737 o un Embraer, avión mediano, que un 747 o inclusive, aún siendo piloto de un 737 de marca Boeing, no por eso puede tripular un avión 747 de la misma marca, porque aún siendo la misma marca, son equipos diferentes. ¿Sí me explico? Sí, es como acá Especialidad. más trivialmente un automóvil y un tráiler, ¿no? O Correcto. un Los camión dos de son pasajeros y un conductores. tráiler, ¿no? Correcto. Especialidad. Vamos a lo que nos afecta. En seguridad pública también hay especialidades. No es lo mismo el oficial encargado de proximidad, que debe de actuar, sí, haciendo cumplir la ley, pero comportándose de acuerdo a las circunstancias, del policía antimotines, que Ajá. tienen que enfrentar otras circunstancias, del rescatista o del paramédico que tiene que atender cierto tipo de emergencias, o del bombero. ¿Sí te das cuenta? Sí, o del de las fuerzas Especialidad. especiales, ¿no? Así es, especialidad. Y aquí viene a colación el uso de los militares. Aún en la milicia hay especialidades. No es lo mismo el soldado de infantería que el soldado de artillería, que el marino, que el de Sí, fuerza aérea o el del arma blindada. definitivo. Todos son militares, pero cada uno con su propia especialidad. Y con especialidad, fíjate que no es solamente la capacidad de hacer la aptitud, sino algo mucho más de fondo, la mentalidad, la forma de pensar y de ver las cosas. No es la misma mentalidad de un policía de proximidad a un policía de antimotines, ¿cierto o no? Sí, claro. No es la misma mentalidad del soldado de infantería que el de arma blindada o de artillería. Y aún Ojo. más, fíjate, dentro de los militares, y espero no estar diciendo tonterías, un elemento de artillería. Siendo de artillería, es diferente la mentalidad del que maneja un cañón al que maneja un mortero, Sí. porque la forma de tiro es totalmente distinta. Aún siendo, O digamos, aún con un aún siendo la misma francotirador, fíjate. exacto, aún siendo la misma especialidad, la mentalidad en ambos casos Sí. es distinta. Pregunta, ¿puede una persona con una especialidad desarrollar otra? Sí. Sí y solo sí ajusta su mentalidad.
¿Puede un militar hacer labores policíacas? Sí, Sí. pero sí y solo sí cambia la mentalidad. Y aquí viene tal vez algo de fondo. No es lo mismo la mentalidad militar, no puede ser, no debe ser lo mismo la mentalidad militar que la mentalidad policial, porque tiene enfoques totalmente distintos. Y esto probablemente haya sido un error de apreciación en esto que le llama la militarización. ¿Qué han usado como argumento para justificarlo? La disciplina militar. Y es cierto, la disciplina militar, digamos que es una base común, tanto para el trabajo militar como para el trabajo policial. Pero ojo, es solo la base. Pero no es lo mismo la operación militar que la operación militar. No es lo Policial, ¿no? mismo la mentalidad militar que la mentalidad policial. Ujú. Y desgraciadamente, mientras no quede muy claro esto, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque el militar, si se comporta como militar haciendo labores policíacas, pues ya no funcionó el asunto. Y ese probablemente sea el problema de fondo. Ahora vamos a números. Como tú sabes, las recomendaciones internacionales hablan de que lo ideal es que haya un elemento de policía por cada 100,000 habitantes, 1.8 elementos de policía por cada 100,000 habitantes. 1.8 por cada 100,000. Así es. Ok. Bueno, si eso fuera cierto, en México, ¿cuántos policías crees que necesitaríamos para 126 millones de habitantes? 1.8 por cada 100,000, necesitamos 10.8 por cada millón. Así es. Y por 100 millones necesitaríamos ciento y tantos, 108,000 por 10 millones. Necesitaríamos más de 1,000,000 de policías en todo el país, así. Un poquito más de Ok. 1,300,000, casi 1,300,000. Un Todas millón las fuerzas trescientos. armadas, en este momento son poco menos de 300,000 elementos. La pregunta que yo hago es, si se pretende usar a las fuerzas armadas profesionales en labores policíacas, ¿qué significa? ¿Que vamos a aumentar las fuerzas armadas a 1,300,000 elementos? Pues no. ¿O qué? ¿Sí me explico? Sí, o sea, no alcanza de todos modos. No alcanza, ¿o qué vas a hacer? Sí, Y o sea, aquí viene ni así el se gran problema. cumple el requisito. No, hay 300,000 elementos en total en las Fuerzas Armadas profesionales. Ajá. Por eso, Necesitaríamos crecer en 1,000,000 más exacto. de elementos de las Fuerzas Armadas. Y la pregunta es, ¿y quién haría el papel de fuerzas de soberanía indispensables para cualquier país? Que esa es la tarea original del ejército. Exactamente. Entonces, el gran problema es que se ha dado una cuando esto debe ser multidimensional. ¿Las Fuerzas Armadas tienen que estar en las calles en este momento? Sí, desgraciadamente no hay otra. La pregunta es, ¿y qué más? ¿Dónde están las policías locales, los estatales, los municipales? Porque ahorita es muy fácil para cualquier presidente municipal o para cualquier gobernador decir, papá gobierno, papá federación, ayúdame porque yo no puedo. Y les mandamos fuerzas federales y los locales se tiran a la hamaca y resuelven el problema. Y si algo pasa, es tu problema, porque tú me viniste a ayudar. Ese es el problema de fondo, José Luis. Sí, o sea, las policías se han dejado de lado Te han dejado de lado, cuando y en realidad tendría que haber un plan. Sí, las Fuerzas Armadas tienen que usarse en este momento
como contención, Como nada emergencia, más, como emergencia. como emergencia, como una solución temporal en lo que desarrollamos toda una estructura que nos llevara en un mundo ideal a 1.8 elementos por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Aquí la pregunta es, si los estados son soberanos, ¿quién es el responsable de esas policías? Es que son unos soberanos incompetentes e irresponsables, pero mejor no me meto en líos. Bueno, O sea, como diría mi no han abuelita, ¿no? asumido su parte de responsabilidad. Sí, Por porque muchas la razones federación no políticas, puede ir a formar a las policías, ni a elegirlas, ni a pagarles, ni a nada. y ese es el problema que si quieres lo abordaremos en otro programa. Ok. Pero ese es el problema de la especialidad. No puedes un especialista en una rama usarlo tal cual en otra rama. Así de sencillo. Sí, a menos, como tú dices, que cambie su mentalidad, pero después, Que ¿dónde cambie queda? que le das capacidad, aptitud, pero sobre todo que cambie esa mentalidad. Sí, pero como tú dices, ahora, ¿quiénes quedan como fuerzas de soberanía, no? Exactamente. Entonces tapas Porque un hoyo para destapar otro. cada elemento que sacas de las Fuerzas Armadas profesionales, pues estás quitándole elementos para, por ejemplo, imagínate la respuesta en casos de desastres. Este año corrimos con suerte, pero si recuerdas, ha habido años en que nos han caído 2 huracanes al mismo tiempo, uno por el Pacífico y otro Sí, por el Golfo. sí, Y o si el temblor del 85 o imagínate que al mismo tiempo hubiera habido un temblor de ese tipo. o el de Chiapas, ¿no? Que aquella vez, No nos, o Guajuapan de León, ¿no? ¿cuánto hubieran tenido que destinar las Fuerzas Armadas para atender a la población civil? Exacto, Que ese es otro problema, ¿sí? exacto. Entonces sí está complicado y mal planteado por Lo que te decía, el problema algunos es que no grupos, ¿no? hemos sabido hacer las preguntas, más que Exacto. buscar respuestas. Sí, No se han bueno, sabido hacer las preguntas. en ventas esa es una de las clases, ¿no? Escucha siempre, escucha, pregunta para que puedas tú hacer una Como propuesta, te, una. como te decía, las cosas no son tan simples. Seguridad, como la vida misma, es multidimensional, Ujú. es multifactorial. Y ese es el problema. Se tiene que pensar con esa perspectiva multidimensional. Sí, definitivamente. Oye, pues Y bueno, está complicado este tema, digo, a propósito nos metimos a este tema, pero está complicado, ¿eh? espero que no me den de jitomatazos al terminar el programa. Bueno, Y aquí aquí conseguimos viene, papel para limpiar o algún trapito, no te preocupes. sí, ¿verdad? Y aquí viene una situación muy importante, que nada de esto es gratuito, tiene un costo. Todo tiene un costo. Así es, nada es gratis, todo tiene un costo. Y si recuerdas, hay una pregunta que se hace al final del video. ¿Cuánto vale? Ujú. ¿Cuánto cuesta? Sí, exacto. ¿Cuánto ¿Cuánto vale vale lo lo que que quieres tienes y proteger? cuánto cuesta No, cuidarlo? no, no. ¿Cuánto vale lo que quieres proteger? Ajá. ¿Cuánto te Ok. cuesta proteger? Porque eso es lo que te causa el mayor dolor de todos. Un dolor insoportable. Un dolor para todos. El peor dolor de todo, ¿cuál es, José Luis? El del bolsillo, ¿sí o Pagar, no? pagar. Pagar. Y ese es otro factor fundamental en seguridad. No es gratis. Sí. Tiene un costo. Tiene un costo en cambiar nuestros hábitos, lo que decíamos. No vayas con los audífonos en la calle. Disfruta la música en otro lado. Tiene un costo de no dar las cosas por hecho. Tiene un Ujú. costo de no suponer que todo va a salir bien. Tiene un costo. Y eso es una gran problemática que no es fácil de responder y si te parece, lo vamos a abordar en el siguiente programa. No, pues fabuloso, fabuloso, porque en algún lugar tenemos que hablar de la seguridad, así como estamos platicando contigo. No solo puros números,
no solo puras opiniones, no solo puros jitomatazos, etcétera, ¿no? Mira, hay algo muy triste y es que la realidad y la naturaleza son crudas, son crueles y son implacables y no las puedes resolver con saliva. Ujú, ¿Sí de se acuerdo. entiende? No las puedes resolver con saliva. Aquí aplica un dicho de un gran cubano, José Martí, Ujú. que decía que hacer es el mejor modo de decir. ¿Qué significa? Deja de decir y ponte mejor a hacer. Ok, perfecto. Sí, definitivamente. Y aquí estamos haciendo este proyecto para poder participar en la solución a tantos problemas de seguridad que hay en nuestra sociedad, ¿no? Pues por lo menos vamos a intentarlo. Por lo Ojalá y menos esto lo pegue estamos en mucho. intentando. Por eso, ojalá esto pegue y por lo menos logremos que más gente empiece a hacer y deje de decir. Ok, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, David, que nos volviste a acompañar. Entonces nos vemos el martes Nos nuevamente. vemos el próximo martes y vamos a abordar el dolor más fuerte de todos, el del bolsillo, Ay, el gasto en ya me seguridad. dolió, ¿eh? ¿Cómo es? Ash. ¡Ay! Pero bueno, Gracias, José Luis. hasta luego, Buenas David. tardes y un saludo a todo el auditorio. Gracias, hasta luego.